Bienvenido a un nuevo tutorial de Philips en el que vamos a seguir con ese juego de ataque, en el que en este caso vamos con el juego aéreo, con la bandeja, ¿vale? Y bueno, decirte que me he venido al lado del drive, que os leo los comentarios, no os penséis que no. Muchos de vosotros me decís, oye, dale un poquito más de caña al lado de la derecha. Bueno, vamos a hacer las demostraciones en el lado del drive, pero que sepas que si eres jugador de revés también te encaja exactamente igual. Es lo mismo para ti, ¿vale? Solamente que hoy lo vamos a demostrar desde aquí. 3 errores, los 3 principales no sé, pero 3 errores que veo mucho en jugadores cuando hacen la bandeja desde el lado derecho. Quédate hasta el final. Hola a todos padeleros, bienvenidos a este tutorial en el que vamos a hablar sobre juego aéreo, que yo sé que os gusta mucho, que os parece muy interesante, así que vamos a darle caña. Para hoy, como habéis visto en la introducción, pues he cometido 3 errores. Sabéis que siempre los exagero un poquito para que se entienda bien, porque algunos me ponéis luego en los comentarios, Manu, no he visto la diferencia. Bueno, pues yo creo que se ve claramente, ¿vale? Y os voy a dar esos 3 errores y sobre todo cómo corregirlo, porque es lo importante, no solamente decirte en qué fallas, sino explicarte cómo lo vas a mejorar. Así que vamos con ello. La primera parte es, primero de los errores que hemos cometido, aquí lo estáis viendo en la repetición, hemos hecho una bandeja, pero no hemos elegido bien la distancia. Por lo tanto, para todos aquellos que bandejeáis y os quedáis, bueno, como encerrados, vuestra bandeja no se aplasta, no va larga, se os queda corta, tengo que decirte que el principal error es la distancia a la pelota, ¿vale? Veniros un poquito para acá para que lo podáis entender bien. Fíjate que si vienes del tenis, si has jugado al tenis, estarás acostumbrado a tocar la pelota bien arriba, lo más alto posible incluso, y la bola va hacia abajo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en pádel eso, como la bola va a rebotar en los cristales, no nos interesa, generamos contragolpe. Así que si empiezas a jugar al pádel vas a tener que empezar a dejarte la pelota un poco más al lado derecho, más aún si juegas en el lado del drive, que es como queda incómodo, ¿vale? Así que tengo que decirte que para poder hacer eso tienes que cambiar el ajuste que realizas con respecto a la pelota. Es decir, no sirve solamente con que te diga, oye, en la bandeja debes dejarte la pelota un poco más al lado derecho. En mi demostración yo la tocaba muy arriba y eso me viene muy bien cuando me viene a volear la bandeja, pero si se quedan atrás me viene muy mal porque va a rebotar. Entonces, ¿cómo consigues dejar la pelota un poquito más al lado derecho y generar pues esa bandeja profunda que va rasa, que va hacia adelante y que te permite ganar la red? Vamos a hacer un ejercicio. Ejercicio número 1. Si tienes un amigo que te tire unos cuantos globos antes de comenzar un partido, como para que agarres un poco de timing, lo que te propongo es lo siguiente. Gonzalo me va a lanzar la pelota y yo la voy a dejar al lado derecho y voy a tratar de solamente agarrarla. Y es importante que la dejes al lado derecho, ¿vale? Porque si tratas de cogerla aquí, como cuando te tiras la pelota para el saque de tenis, pues ahí lógicamente la bola va a quedar encima de tu cabeza. Vamos a intentar que nos quede al lado de derecho, en mi caso que soy diestro. Fíjate bien que es importante que muevas las piernas para conseguir encontrar esa distancia de la pelota. Por eso te decía que cuando la bola está viniendo es súper importante que seas capaz de elegir la distancia o acertar a la distancia a la que te quedará la pelota, ¿vale? Vamos con la demostración. Me tirará una pelota, ¿vale? Ahora este brazo lo podéis dejar arriba o no. Estamos concentrándonos sobre todo en la mano izquierda. Vamos otra vez, ¿vale? Lo que estamos buscando es elegir bien la distancia. Aquí y que me vaya cayendo al lado derecho. Si no eres capaz de sujetarla simplemente con que te toque la mano, también sirve, ¿vale? Lo que te digo es, trata de, según viene la bola, tú ya elegir la distancia a la que te queda la bola. La última, ¿vale? Ahí se me cayó, no me importa, la bola estaba a la derecha. Este es el primero de los ejercicios que te recomiendo que hagas unas cuantas veces, no pasa nada, como para empezar a encontrar la distancia a la que te queda la bola. Una vez que esto ya funciona, entonces ahora es muy sencillo, porque vas a apuntar como si fueras a coger con la mano y después la vas a golpear. Os lo voy a demostrar para que veáis cómo queda, pero ese sería el paso número 2. Apunto y luego golpeo, ¿vale? Vamos otra vez, como si la fuera a coger y después... Lo importante aquí es que ya empieces a dejarte la pelota al ladito, ¿vale? En mi caso, como os decía, soy diestro, así que a este lado. Si fuera zurdo, al contrario, pero que la bola empiece a quedarte ya a un lado. Porque al hacerlo del lado, la mano sale por fuera y sale rasa, que es lo que buscamos. No salimos hacia abajo, como te digo. Sí se hace, ¿vale? Sobre todo en competición, pero con excepciones. La base es tirar profundo y que la bola vaya bien ahí al rinconcito y se enrede, ¿vale? Nada, si eres de los que les pasa esto, déjamelo en los comentarios para que te lea, pero prueba estos ejercicios, yo creo que te van a ayudar. Vamos a por el segundo. Siguiente de los errores, las manos cruzaditas. Tengo que decirte que hay jugadores profesionales que cruzan las manos, ¿vale?
y aún así juegan muy bien. Pero es verdad que en función a cuánto las cruces, se te complica el asunto, ¿vale? Entonces no pasa nada. Si las cruzas, como te digo, es recomendable no hacerlo, pero lo digo porque siempre hay alguno que es observador y dice, ostras, hay fotos de jugadores profesionales haciendo esto. Bien, generalmente no cruzamos, pero lo más importante es que aún es peor si cruzamos por arriba, que es lo que nos ha pasado antes. Entonces, ¿qué ejercicios te propongo para esto? Ahora Gonzalo me va a tirar la pelota y yo voy a hacer unos cuantos ejercicios que no suene raro, ¿vale? Pero simplemente me voy a enganchar la mano al elástico del pantalón aquí detrás, como para que se quite, ¿vale? Porque aquí el problema que tenemos es este. Entonces lo vamos a quitar aquí y él me lanza unas cuantas pelotas. Vamos con la demo. Vale, otra. Una más. Bien, ¿qué es lo que siento cuando empiezo a golpear en esta posición que es tan antiestética y sé que no es lo normal, ¿vale? Pero ¿qué es lo que empiezas a sentir? Bueno, pues te empiezas a dar cuenta de que a nada que mueves un poco ya todo lo que es la parte de golpeo, ¿vale? Mi mano, la otra se quita y empiezas a tener mayor rotación de pelota, transfieres mejor la bola, ¿vale? Entonces realmente se nota. ¿Cuál es el paso ahora 2? Bueno, tu compi te lanza la misma pelota, apuntas y vas de la posición 1 a la posición 2, ¿vale? Entonces la posición 1 es esta que le hemos trabajado antes y de la 1 pasas a la 2. La mano puede ir aquí, puede irse, da igual, no te preocupes por eso. Ahora hacemos un poco estricto, pero para que tengas una referencia. Entonces sería lanza pelota, 1, 2, ¿vale? Y el movimiento inicia con la mano izquierda que se quita. Otra vez, 1, 2, ¿vale? Y se quita. Entonces cada vez que quitas la mano, empiezas a girar y a ejercer mayor torsión. La pelota avanza más. Una última, 1 y 2. Pruébalo, de verdad que se nota, aunque sea para tener sensaciones diferentes a lo que sueles hacer, pero se nota esa torsión, ese giro de hombros hace que la bola vaya muchísimo más fluida, ¿vale? Así que pruébalo, déjamelo en comentarios y ya me dirás qué tal funciona. Vamos ahora con el último de los ejercicios, el último de los errores, que es, bueno, no recuperar, ¿vale? Por supuesto aquí hay mucha parte táctica. La bandeja se hace para recuperar la red. Yo ya sé que hay momentos en los que os decimos, yo hago aquí una mala bandeja, ir para la red es ir a comerte un penalti. No digo esta situación, ¿vale? En ese caso te quedarías atrás. Lo que te estoy hablando es, oye, haces una buena bandeja, se supone que debes subir, pero no subes. ¿Por qué no subes? Bueno, pues puede ser porque estés cansado, porque no lo tengas mecanizado, pero piensa ahora una cosa, lo vais a ver desde ahí. Gonzalo, me haces una bandeja, me tiras para la bandeja, perdón, hago mi bandeja cruzada y me voy a quedar aquí parado, ¿vale? Vamos allá. Hacemos esta bandeja. Se supone que yo debo volver. Si no vuelvo, ahora mi rival puede ponerme la pelota a los pies y al yo tener la pelota a los pies, aunque esté en la red, voy a estar defendiendo. Por tanto, la bandeja debería entrenarse siempre con una recuperación. Es decir, venir para atrás, bandejear, apoyar y golpear. Si eres de los que no te sale este ejercicio bien, trata de hacer lo siguiente. Voy con 2 trucos, ¿vale? 2 ejercicios en 2 etapas. Primero de los ejercicios, vamos a entrar con una transferencia de atrás hacia adelante, ya con la pala cargada y todo, ¿vale? Lo que voy a hacer es asegurarme de que voy para adelante. Voy Gonza, de aquí, la marco. Bien, es muy fácil. Vamos, se sale solo. Vas a por la pelota, bandejeas y ganas la red. O sea, es casi como hacer un saque y subir a la volea. ¿Qué es lo que busco con este ejercicio? Que te des cuenta de lo fácil que es cuando tú consigues ir, apoyar y volver. Es que la bandeja va fluida, fácil, profunda, está chupado. ¿Cuál es el problema? Que jugando no te queda así, obviamente. Pero si te mueves más rápido y haces el ida y vuelta, sí que puede suceder. Entonces ahora, Gonza, vamos con la segunda parte. Es, yo me desplazo, ahora Gonzalo me la tira fácil y aquí me voy para adelante. Es que la bandeja no tiene nada que ver. Ahora parezco, pues eso, chingoto. ¿Bien? Va todo muy fácil. ¿Por qué? Porque hemos conseguido apoyar bien. Llegar, apoyar y golpear. Por lo tanto, estos 2 ejercicios yo te recomiendo que lo practiques, ¿vale? Primero la fase 1 muy sencillita y después la fase 2. Estoy seguro de que te va a ir muy bien. Pero bueno, pruébalo y me cuentas qué tal te funciona. Como te decía, es muy importante que entiendas que la bandeja es un tiro ganador en algunos casos, pero mayoritariamente es un tiro que lo que te permite es volver a ganar, un tiro de presión que te permite volver a ganar la red en buenas garantías. Y para eso tienes que modular la velocidad, la dirección y la profundidad. Con estos 3 ejercicios estoy seguro de que te va a ir bastante mejor, pero oye,
que si aún así quieres seguir mejorando la bandeja, te dejo por aquí arriba muchos más ejercicios de bandeja, bien. Y aquí, además, te dejo la bandeja de Yanguas desde el lado de la derecha, que muchos jugadores estáis intentando mejorarla. Mirad a Yanguas cómo lo hace, seguro que os ayudará. Y para el que no esté suscrito, pues por aquí os podéis suscribir. Nos vemos en el próximo.